Muy buenas noches, mis queridos alumnos. Vamos a seguir construyendo saberes, vamos a seguir disfrutando justamente del aporte literario de nuestros escritores. Esta vez le toca el turno a las mujeres, sí, a aquellas que también hicieron lo suyo y aportaron a nuestra literatura. Si bien es cierto que la mujer siempre ha sido protagonista de la intrahistoria paraguaya, o sea que en cualquier evento histórico encontramos la figura de la mujer dentro de ella. Tal vez no como protagonista principal, pero siempre aparece la figura de la mujer. Pero al mismo tiempo, esta mujer era la gran olvidada del primer paso, vamos a decir, o del primer plano de los grandes personajes célebres. Mientras los hombres han pugnado por ocupar los espacios en la presencia social y del poder público, el llamado sexo débil, en la tradición masculinista ha dominado habitualmente los de la intimidad y la familia, con su firmeza en las decisiones, pero también como una actitud de postración, sobre todo en su imagen externa. La mujer era considerada justamente para la casa, para cuidar a los hijos. Se les preparaba para las mujeres para eso, no para llevar una vida pública. Así es comprensible, por ejemplo, que el mariscal López, introductor de las voluntades ciudadanas hasta el sacrificio mortal, fuera seducido por Elisa Lim hasta ver su voluntad sometida desde lo íntimo de los deseos de una mujer, aunque en público siempre parecía que él era dueño absoluto de sus decisiones más importantes. Esa intrahistoria, ese protagonismo de la mujer siempre estuvo en la sombra. Eso entre comillas, por más que las mujeres eran las que mandaban desde siempre, bueno, y hasta ahora parece ser. En la intrahistoria, la mujer ha protagonizado con su esfuerzo incluso el físico, la economía de subsistencia y el rumbo de las familias paraguayas en los momentos decisivos y difíciles de la nación. Sabemos que el Paraguay ha sido reconstruido justamente por mujeres, en primer lugar, por ancianos y niños, y eso nos cuenta la historia. Sus decisiones fundamentales eran la definitiva en el núcleo reducido de la vida cotidiana, a pesar de que la sociedad paraguaya era una sociedad patriarcal. Sin embargo, la participación de la mujer en la vida pública ha sido circunstancial. Si consideramos la historia social paraguaya, ha estado apartada justamente de las decisiones políticas influyentes. Las mujeres siempre han quedado excluidas de los gobiernos. Las mujeres, sin embargo, las más populares, porque nosotros no tenemos en la historia paraguaya una figura política femenina capaz de mostrar la rebeldía del débil contra el sistema vigente. No tenemos nosotros una figura, por ejemplo, como Evita Perón, que tomó la causa de los pobres y revolucionó a toda la nación argentina. No tuvimos. Las mujeres más populares son heroínas que han defendido ante todo el honor y la vida de sus seres queridos. Cada paradigma, valga el que al examinar los acontecimientos históricos pareciera que la mujer permaneció al margen de la resistencia de la dictadura de don Alfredo Stroessner, si no fuera por algunos testimonios que demuestran que hubo quienes sufrieron la represión por sus comportamientos públicos de oposición de la tiranía. De hecho, ella, por ejemplo, Carmen de Lara Castro, una activista social que ha sufrido los embates de la dictadura, es lo que me viene en mente, y otras tantas mujeres probablemente que quedaron en el anonimato. La mujer, sin embargo, es la verdadera protagonista, sumergida y anónima de la intrahistoria paraguaya, pero ha sido víctima de la exclusión del primer plano de la vida pública. Ha sido un sexo fuerte mutilado para toda capacidad de decisión política, por el predominio del patriarcalismo de la sociedad, del machismo imperante en la sociedad paraguaya.
aunque en el núcleo familiar el matriarcado se haya impuesto generalmente. Sin embargo, el campo literario presenta una gran semejanza con esta situación sociopolítica. Poca importancia se ha dado a la presencia femenina en la literatura paraguaya hasta bien entrados los años 80, sobre todo en la narrativa, con excepción de lo que adquirieron Teresa Lamas, Concepción Leyes de Chávez y doña Josefina Pla. Sin embargo, es decisiva cuantitativa y cualitativamente la formación de las letras nacionales durante el siglo XX. El elenco cultural femenino es potencialmente más numeroso de lo que se piensa en principio, y en los años 90 incluso más extenso ya que el masculino. Una vez que se le abre esta posibilidad, han entrado de lleno con su saber, con su creatividad, con su experiencia y sobre todas las cosas, con su sed de escribir, de expresar también ese sentimiento que tenían estas invalorables mujeres. La idea del patriarcalismo y del machismo de la mentalidad tradicional del hombre paraguayo ha arraigado en el entendimiento sociocultural en contraste con el paradigma que ha tenido la mujer. Hemos de tener en cuenta que la narrativa se consolida como género literario en Paraguay en el siglo XX sin llegar a la profesionalización del autor. Por tanto, es más factible encontrar en el siglo XIX el pensamiento de la mujer en la poesía, sobre todo aquellos pensamientos hacia la mujer en la poesía. Por ejemplo, como escribió Natalicio Talavera, en donde le cosifica a la mujer. Fíjense lo que dice: disputaban por saber un pastor y un lechuguino. ¿Cuál es el tesoro más fino, la botella o la mujer? Fíjense, le cosifica y le compara con otra cosa. La escasez de grandes obras narrativas en el siglo XX nos obliga a centrar justamente nuestro análisis en el siglo XX. Ahora, esta narradora, a la hora de comentar la narrativa escrita por mujeres, reivindicativa de los derechos y expositora de la problemática individual y diferenciada de la mujer, preferimos el calificativo de feminista antes que el de femenina, despojado de connotaciones sociopolíticas. El concepto de literatura feminista adquiere un significado referencial más estricto al situarse con relación a los contenidos de la reivindicación y del pensamiento crítico social. Podemos englobar entonces dentro del concepto de la narrativa feminista aquellos textos donde la temática expresa problemas individuales y sociales de la mujer, propio de su condición sexual, o sea, propia de la mujer que constituye el centro del relato. Son creaciones escritas por una mujer generalmente desde su interioridad, desde su realidad, desde su pensamiento, desde su visión, desde su sufrimiento, desde su dolor, desde su ideología. Centrándonos en la narrativa paraguaya, prácticamente todas las escritoras han tenido en común la defensa de su dignidad como mujeres y las reivindicaciones de los derechos y hábitos de conducta que hasta hace pocos años, antes del siglo XX, parecían pertenecer únicamente al universo masculino. La incorporación masiva de la mujer en la narrativa paraguaya desde el principio de los años 80 es uno de los fenómenos más importantes de la literatura paraguaya actual. Fíjense, se le incorpora en forma masiva desde el principio de los años 80. Las razones históricas demuestran que del ambiente del Paraguay independiente favoreció muy poco el hecho literario. Sabemos nosotros lo que pasó en la época de don Carlos Antonio López o del doctor Francia, y que no teníamos nosotros un ambiente propicio para la producción literaria y mucho menos para las mujeres. Solamente aparecen dos nombres femeninos en el débil panorama narrativo paraguayo decimonónico: Marcelina Almeida y Ercilia López de Blonger. De la primera se tiene noticias de que en 1860, de la publicación de una novela titulada
por una fortuna y una cruz por medio de la revista La Aurora, fundada por el maestro Ildefonso Bermejo, contratado justamente, ya le conocemos a él, por don Carlos Antonio López, que se encargó justamente de organizar el Teatro Nacional. Pareciera, a tenor de las manifestaciones de Francisco Pérez Maricevich, que es un relato muy marcado por el romanticismo sentimental. Pocos datos se conoce de Marcelina Almeida, más de lo que se ha expresado justamente en la revista La Aurora. No obstante, sin prueba biográfica y mientras no se descubra lo contrario, hemos de afirmar que fue la primera mujer que difundió una narración en el Paraguay. Primera mujer que difundió una narración en el Paraguay, Marcelina Almeida. La segunda narradora decimonónica de la que tenemos noticia es Ercilia López de Blonge, que comenzó con poemas a una parte del romanticismo nacional y sentimental del último tercio del siglo XIX, muchos de ellos desconocidos aún. Su obra narrativa se desarrolló una vez entrado el siglo XX. Su nombre adquiere una relevancia especial en la letra paraguaya porque su novela Don Inca es la primera que se conoce como escrita por una mujer paraguaya. Entonces, Don Inca es la primera novela escrita por una mujer paraguaya. ¿Y quién es esa mujer paraguaya? Ercilia López, que fue hija del coronel Venancio López y de Manuela Otazú Machaín. Es nieta del presidente don Carlos Antonio López. En su argumento en Don Inca evoca el momento histórico paraguayo en 1889 como testimonio de la vida y costumbres de finales del siglo, posterior justamente a la guerra del 70 que se había acabado en 1870. Tenemos muy poco, ¿verdad?, en cuanto a la producción, ya dijimos. Tenemos que esperar después a Teresa Lamas Carísimo de Rodríguez Alcalá para poder encontrar la primera mujer que crea en el Paraguay una narrativa consistente en producción, siendo además la primera que publica obras narrativas propias en el Paraguay. Ella escribió, o sea que como una colección de libros tradiciones del hogar, todo de tinte romántico y a partir justamente, como habíamos dicho, de la realidad de la mujer. Después ya vino doña Josefina Pla, que ha publicado varios cuentos, La mano en la tierra, La pierna severiana, La muralla robada. Ella vino a revolucionar justamente la narrativa en el Paraguay. Ya en los años 40, Concepción Leyes de Chávez aparece en el panorama de las letras paraguayas. Ella es la antítesis artística de Josefina Pla. Mientras esta introduce tímidamente en la literatura paraguaya la tradición de la ruptura y la ruptura de la tradición, aún sin llegar a los extremos de revolución literaria de las vanguardias. Aquella revaloriza el signo tradicional de las letras paraguayas, solo que esta vez teñido de un naturalismo acentuado por historias románticas sentimental sin adoptar el determinismo solesco. Y su mejor exponente de la novela justamente estaba ahí, una novela de carácter histórica. Le invito a leer. Bastante interesante, la lectura muy amena, y como forma parte de nuestra historia encontramos ahí la figura de nuestros abuelos o aquellas mujeres valientes que reconstruyeron justamente nuestra tierra posterior a la guerra del 70. Después ya aparecieron justamente las otras, como Ana Iris Chávez de Ferreiro, hija también de la escritora. Ya escribió Andrés Escobar. Su obra cuentísima de los 80 vendrá a demostrarnos una nueva faceta de discrepancia y rebeldía contra los propuestos patriarcales de la sociedad paraguaya. En su argumento introduce mujeres que con ironía inteligente ridiculizan a unos hombres que se muestran inferiores a ellas de forma vehemente, pero que, cara al exterior, aparentan lo contrario. Fíjense, va tomando fuerza justamente la producción femenina en el Paraguay.
Ahí tenemos justamente un material bastante interesante en donde nos relata, por ejemplo, que en la década de los 80, cuando se experimenta el auge masivo de la obra narrativa escrita por mujeres y la renovación estilística y temática, la sociedad rígidamente establecida y cerrada para la mujer se abre al exterior por efecto de las corrientes de pensamientos universales que van adentrándose justamente en el Paraguay. Comienza a cambiar las relaciones entre hombres y mujeres, lo que se trasluce también que existe entre la literatura y la mujer, la actividad de la escritora casada, de posición acomodada, con inquietudes culturales y ávida de recuperar la fuerza que arrinconó por cumplir una función natural, sale de su casa justamente para poder producir también las obras literarias. Y así aparece una pléyade de mujeres que han dejado su aporte a la literatura paraguaya. Como les decía, tienen ustedes el material. Por ejemplo, Raquel Zaguier fue la primera novelista nacida en Paraguay que omitió el apellido de su esposo. Fíjense, en aquella época, una muestra de rebeldía y de falta de respeto total a la cultura machista imperante en el Paraguay. Probablemente hoy ya no, pero tenemos que considerar en su contexto histórico a esta valiente mujer, verán, que ha desafiado los parámetros culturales de la época. Y así aparecen, como les decía, unas pléyades como Lucy Mendonca de Spincy, Dilma Pardo de Carugati, Maybel Lebrón de Neto. Cada quien aportó lo suyo justamente para nuestra literatura. Las narradoras, ya más actuales podemos decir, prefieren adentrarse en la problemática del joven, el embarazo inadaptado por el hombre, el adulterio, amor no cumplido, las posturas absurdas pero fundadas en el sentimiento más profundo de las mujeres, el casamiento forzoso por imposición familiar, la búsqueda innecesaria pero obligada de un novio con el que formar una familia, la maldición de la soltería. Y así, temas que hacen justamente, o vamos a decir, como una prolongación de esa cultura machista en donde las mujeres ya muestran o ya abordan con cierta rebeldía. Un material bastante interesante que yo sé que le va a ayudar muchísimo. Y recapitulando un poquitito nada más para poder afianzar más nuestro conocimiento, entonces entendemos que en el campo literario a la mujer se le ha dado poca importancia. Por eso justamente se ha notado poca presencia femenina en la literatura hasta bien entrado en los años 80. Sobre todo en la narrativa, con excepción de los que adquirieron Teresa Lamas, Josefina Pla y doña Concepción Leyes de Chávez. La literatura feminista adquiere un significado referencial más estricto al situarse en relación con los contenidos de reivindicación y planteamiento crítico social, puesto que no solo se refiere al conjunto global de textos escritos por mujeres que generalmente guardan unas características comunes. Por otro lado, la incorporación masiva, ya sabemos que se dio en los años 80. Marcelina Almeida fue la primera mujer que difundió una narrativa en el Paraguay. La segunda narradora ha sido Ercilia López, que justamente ella se ascribe a una suerte de romanticismo. Josefina Pla es la primera mujer que crea en el Paraguay una narrativa consistente en producción, siendo además la primera que publica obras narrativas. Doña Concepción, no fue doña Josefina Pla. Teresa Lamas ha sido la primera. Josefina Pla ha sido la primera narradora que se animó para abordar el tema de la marginación de determinado tipo de mujeres en la vida paraguaya. En la década de los 80 se da el auge justamente de las escritoras femeninas. La novela feminista ha sido ensanchándose cualitativa y cuantitativamente. O sea que la década de los 80 significó muchísimo para la literatura en el Paraguay. Tienen ustedes un material y de hecho si se rebuscan en internet van a encontrar otros y otros también. Tema bastante apasionante. Ya en la próxima clase vamos a estar estudiando las obras de por lo menos de una de estas escritoras que ha calado hondamente dentro de nuestra literatura. Si es que por su atención
Muy buenas noches y les deseo buen trabajo. No se olviden de ver el video, leer la información antes de realizar las actividades.